porque ese es el mes de la concientización sobre el cáncer de mama. Sí, Por eso sí. se está utilizando el distintivo rosa y bueno, lamentablemente todavía hay personas que siguen falleciendo por una causa que es perfectamente previsible, y que se puede resolver si se detecta a tiempo. Así que empezamos octubre con muchas cosas que platicar de la política, pero no quería dejar pasar este detalle para mencionarlo. Absolutamente. Este es un acontecimiento histórico. Nunca había sucedido en el país en más de 200 años de independencia y obviamente antes menos. Y tiene que ser considerado como tal. Y hay que decir que el país llegó a un punto donde prácticamente estábamos, por lo menos en la campaña, cuando inició la competencia, en la condición de que prácticamente iba a ser una mujer ya la presidenta del país. Sí. Aunque había un candidato hombre, la competitividad estaba, la competencia Ujú. estaba entre dos mujeres. Y era que una de ellas iba a ser presidenta y bueno, fue la que la población quiso, la que tuvo la mayoría de los votos. Y yo insisto en esto de sentirse representadas, porque Sandra, he escuchado algunos comentarios de mujeres que no comparten el punto de vista de la línea política de Claudia Sheinbaum, que critican cosas que han sucedido a lo mejor en sus ejercicios de gobierno, etcétera, y dicen, no me representa, como restándole valor al hecho de este acontecimiento que es histórico y que esperemos que se convierta en una normalidad, que deje de ser algo raro, que deje de ser algo especial. Otra cosa será si en el ejercicio de la responsabilidad que se le ha dado mantiene o no esa representatividad, ¿no? Eso ya será otra cosa. Eso ya será producto de su trabajo, de su equipo, etcétera, de su estilo. No necesariamente dependerá que si es mujer o no, pero sentirse representadas ahí me parece que como que es fundamental. Ya después veremos, porque está sucediendo, cada vez más presencia. Estaba viendo, por ejemplo, que en la Asociación de Banqueros también por primera vez acaba de llegar a la dirigencia una mujer en toda la historia Ujú. del ámbito financiero. Es decir, hay un efecto de contagio, hay un efecto dominó. Las niñas, las jóvenes, lo van a empezar a ver natural. Se debe de eso, de hacer ya natural. Que se pueda, que así son ahora las cosas. Mira, y aquí me gustaría contar una rápida anécdota, Adelante. porque esto esperemos que ya se vea como que siempre deberá ser así, pero también hay que decir que es el resultado de una larga lucha por una parte de las mujeres y que no tiene mucho tiempo, no hace mucho tiempo que empezó a existir un cambio significativo en las instancias públicas, en los espacios de gobierno, en los espacios legislativos, etcétera. Y la anécdota es la siguiente, mira, yo en el año 2000, yo participaba en esa época todavía en el PRD, tuvimos un Congreso Nacional en ese partido. Congreso, previo a la elección, porque todavía no ganaba Fox, es decir, todavía el PRI era el dominante, todas estas cosas, ¿no? Y en ese Congreso estuvo presente, mira, lo dirigía una mujer, Amalia García, Ah, sí, una mujer nuestra muy amiga, representativa. nuestra gran amiga Amalia García, que hoy senadora de Movimiento Ciudadano. Bueno, ella era la presidenta, pero en ese Congreso además estuvo presente Rigoberta Menchú, Ujú. que ya había tenido el premio Nobel, mujer, indígena, y entonces el ambiente estaba muy dado para dar un paso. En esa época nosotros teníamos en el partido, teníamos las cuotas de género, pero era solamente un tercio para las mujeres. Y nos fuimos a un debate, es una de las discusiones más ricas que yo he vivido en mi vida en esos términos, y ahí se propuso que ya el partido fuera al 50-50, tanto en los cargos de dirigencia como en las candidaturas, cosa que no existía en el resto de las instancias políticas. Esa votación la perdimos, no pudimos sacar el 50, quienes estábamos a favor
de eso en ese momento. O sea, quiero decir, todavía en el 2000, digamos en el partido que en ese momento empujaba más temas progresistas junto con el movimiento feminista, no pudo conseguir llegar a las cuotas del 50%. Eso vino Recuerdo, después. La anécdota la quería contar para dejar claro que de hecho esta circunstancia de la paridad tiene relativamente poco tiempo, pero sí, desde el momento en que se desató, por decirlo así, ha sido un proceso muy acelerado, un efecto dominó que ha permeado en el ánimo de la sociedad, porque no es solamente que los partidos lo decidan, que pongan las candidaturas, sino que la propia sociedad acepte, vote, ¿no? Y se sienta representado efectivamente en esta nueva normalidad, que esperemos que esto ya no tenga marcha atrás, ¿verdad? Estamos sí, ya en una nueva circunstancia social y política y esperemos que las niñas, las jóvenes, pues ya lo vean como su entorno, como su condición y pues para adelante, ¿no? Claro que hay muchas cosas todavía por resolver en temas de género. No quiero decir que ya tengamos todo resuelto, pero es un gran paso, me parece, y el hecho que tengamos una mujer en la presidencia debe reforzar. Ella acaba de firmar varios decretos, por cierto, en sí, su primer, ajá, alrededor del tema de género, ¿no? Hay un elemento que nos ayuda ahora, el avance de la tecnología y de la comunicación, el hecho de la posibilidad de visibilizar cosas que antes sabíamos que existían, se toleraban, pero que estaban prácticamente debajo de la alfombra. Y hoy no solamente se denuncian, sino incluso hasta se pueden ir demostrando. Y esto ha sido gracias también al cambio tecnológico. Hay que reconocer esa otra parte. De tal manera de que esta posibilidad de visibilizarnos más, de comunicarnos más, ha ido ayudando también a hacer evidente las desigualdades, las injusticias, la sí. violencia y a poder confrontar. He seguido con mucha atención todo el proceso. Desde luego un hecho histórico que nos toca vivir, pues merece nuestra atención, sobre todo si lo que hacemos es emitir alguna opinión al respecto. Y quisiera resaltar otro hecho muy significativo, simbólico, Sandra, que sucedió el día y el momento de la toma de protesta. El hecho de que hubiera sido doña Ifigenia Martínez quien le dio la banda presidencial, quien le pone la banda presidencial. Lamentablemente ya doña Ifigenia en condiciones de salud muy, pues ya deterioradas, Delicadas, digamos ¿no? que era muy, muy Delicadas. notorio. Pero ¿qué quiero resaltar? Miren, cuando este proceso que nos lleva hasta el día de hoy tiene diferentes puntos de inicio. Uno de ellos se puede ubicar cuando el PRI se rompió en 1987, que se formó la corriente democrática, que después fue a la elección del 88 con el ingeniero Cárdenas, y después vino en el 89 el surgimiento del PRD y toda esa historia es acá. Pero, ¿qué quiero simbolizar? Los tres grandes personajes que fueron como más significativos, que rompieron con el PRI, ese sector del PRI nacionalista que se sale y que se confronta con el salinismo, eran el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y la maestra Efigenia Martínez. Eran los tres grandes personajes. Cuauhtémoc Cárdenas le entregó a Andrés Manuel López Obrador el gobierno de la Ciudad de México. Lo ganó el ingeniero en el 97 y en el 2000 Andrés gana y él entrega la ciudad y después ya de ahí se proyecta hacia el presente. Quien le entrega la banda presidencial a López Obrador en el 2018 es Porfirio Muñoz Ledo, el segundo, digamos, sector. Y quien le entrega la banda presidencial a Claudia Sheinbaum es una mujer, es la mujer de ese grupo, Ifigenia Martínez. Son detalles que luego se nos pasan, pero que yo puedo casi asegurar que conociendo un poco cómo se maneja a López Obrador, que le gustan mucho los simbolismos, no dejó pasar ese detalle. Puedo entender cuando ven el inicio de la sesión de la Cámara ahora del día primero, no lo preside doña Efigenia, ya no estaba aunque se había programado, no estaba ya en condiciones de hacerlo, entonces ya lo preside el diputado Gutiérrez, Ujú. pero después ya para la parte del protocolo es ella la que llega en condiciones como se pudo ver. Y se entiende que entonces quienes no conocen mucho de este detalle dicen, pues ¿qué andan llevando a esa señora en esas condiciones que prácticamente la tuvieron que ayudar a hacer todo? Efectivamente, yo no pudiera pensar en lo personal,
que pues como que qué necesidad, ¿no? Ahora, yo también puedo decir, no creo que la hayan obligado. Tuve la posibilidad de convivir justamente en la Dirección Nacional del PRD con doña Ifigenia, 3 años, y estoy seguro que ella no se lo hubiera querido perder ni en peores condiciones. El simbolismo que está detrás de eso es necesario destacarlo como una anécdota, si se quiere, pero que tiene un valor político histórico, que seguramente lo van a registrar posteriormente, pues la historia, me parece, ¿no? Bueno, eso lo quería un poco mencionar porque de repente se nos pasa y pareciera que habían sido allí alguna loquera de alguien, pero no, tiene una carga profunda. Y Sí. bueno, ya me parece que en el mensaje de la ahora presidenta empezaron a quedar claros los lineamientos de por dónde viene. Eh, Hay alguna preocupación en algunos sectores, porque como llegó a decir que lo que no se menciona, pues no existe, entonces hubo cosas que estuvieron ausentes, pero es muy difícil poder incluir en un discurso de esa naturaleza todos los detalles y todos los temas que finalmente se van a tener que tratar. Porque de lo contrario, si hubiera tenido que hacer algo que también era parte de la vieja escuela del PRI, que era hacer en este tipo de eventos, como en los informes presidenciales, discursos de varias horas, ¿no? Como el México era el México del presidente y el presidente era el todo, entonces él tenía la palabra en su toma de protesta y en sus informes anuales por horas, hablando hasta de todos los mínimos detalles y no se podía excluir ninguno. Yo creo que eso pues ya ha quedado atrás y me parece que ya por lo tanto en el discurso de la presidenta ya tomando posesión y en el evento de la tarde pues era puntualizar los ejes de lo que van a hacer su gobierno. ¿Por qué lo digo? Porque he escuchado preocupaciones, he leído preocupaciones en torno al tema del turismo y que teóricamente estaría ausente como uno de los ejes del discurso en términos de la propuesta económica. Pero el turismo ya está muy consolidado como uno de los principales fuentes de ingresos del país y eso desde luego que no está por fuera de las preocupaciones de lo que va a ser el ejercicio de gobierno y ahí habría que tomar más en cuenta lo que se estuvo diciendo a lo largo de la campaña. Y en la campaña sí se estuvieron planteando los temas de consolidación. Solo agrego que el secretario de Turismo saliente dio datos bastante interesantes en su último informe, dejando en claro que no solamente se ha sostenido el turismo como una de las fuentes principales del soporte de la economía nacional, sino que a pesar de los cambios que se hicieron, entiéndase el tema de la promoción, de todos modos creció el índice, los ingresos y los visitantes en el país. No quiere decir que se haya llegado al punto óptimo, pero a mí me queda claro, digamos, en el contexto, que el turismo seguirá siendo, y por lo tanto nuestro entorno, nuestro estado, uno de los ejes fundamentales que estarán en la mente del gobierno federal en el gobierno que acaba de iniciar. Hay que también leer la otra parte desde Quintana Roo, hay que leer la otra parte del informe, quiero decir, del discurso, y que tiene que ver con algo que nos cruza ya totalmente, que es el Tren Maya. El Tren Maya está planteado complementarlo, intensificarlo en su fase de transporte de carga. Y tiene sentido por la dinámica del comercio mundial. De hecho, Yucatán ya ha pedido, que lo mencionó Claudia Sheinbaum en su discurso, dijo se va a completar el tramo del Tren Maya para llegar hasta Puerto Progreso y también en la parte sur, en la parte de Palenque para llegar a la frontera con Guatemala. Y aparte conectarlo, que eso ya lo había pedido desde el gobierno de Mauricio Vila en Yucatán, conectarlo también con el transísmico, con el que atraviesa de Oaxaca a Veracruz, que es digamos, un poco como el complemento del canal de Panamá. Es decir, también se está viendo darle una utilidad complementaria al Tren Maya para
que sirva para el flujo de mercancías. Y yo digo que hay que saber leerlo porque no lo podemos ver nada más pasar. Bueno, un poco esa sería mi reflexión al respecto, sino que si eso va a suceder, bueno, a nosotros nos sirve mucho el movimiento de pasajeros, de turistas y demás, pero si también va a tener sus, sus tramos, sus trenes que van a tener, habría que ver cómo nos conectamos en esa dinámica para también conectar a nuestros sectores económicos en este mundo del mercado de los productos, de las mercancías, ¿no? Sí, y hay que tomar en cuenta que Quintana Roo, por sus características, todos, orográficas, geográficas, etcétera, prácticamente la absoluta mayoría de lo que se consume se importa, Sí. ¿no? Desde luego que el traslado carretero ha sido el privilegiado. Habría que ver ahora. Y eso es lo que viene hacia acá. También habría que pensar en lo que desde aquí pudiera ir hacia otros puntos, incluso hacia el extranjero. Y seguramente, no lo sé, pero puedo asegurar que así como la Secretaría de Economía a nivel federal está planteando toda una serie de propuestas que ahorita pudiéramos mencionar para impulsar el desarrollo económico del país, es muy probable que a nivel del Estado, de la península, también se esté reflexionando sobre este tema, sobre lo que es aprovechar esto. Estaba viendo, por ejemplo, que también en Campeche pidieron que una de las estaciones del Tren Maya conecte con Ceiba Playa, se llama, que es un puerto que se ha venido dragando y desarrollando para que pudiera haber más buques de alto calado, ¿no? Para poder transportar mercancías. O sea, todo el mundo está pensando en eso. ¿Cómo podemos dinamizar y aprovechar esta infraestructura que ya se creó en una primera etapa para ahora poderla aprovechar de manera integral? Ella ha estado impulsando, la hemos escuchado desde la campaña, Sí. ha sido un tema de reflexión acá, entre nosotros, incluso con nuestros invitados, con los diputados, por ejemplo, con los presidentes municipales, y ha estado insistiendo mucho en eso. Hay un debate, por cierto, alrededor, alrededor de eso, de que pudiera estarle cerrando el paso a intentos de, digamos, de permanencia demasiado en los cargos de representación, pues de personas, también lo hemos dicho, de personas que no hayan dado el resultado que la ciudadanía hubiera esperado. Entonces, ella está muy insistente en eso. No todo el mundo comparte su opinión, hay que decirlo. Por lo que he podido ver, leer y platicar con personajes de Morena, no todo el mundo lo comparte. Seguramente sí va a ser un tema de discusión, pero me parece que seguramente vendrá hasta la siguiente legislatura. Creo que en esta no, creo, por el tipo de discusión que hay, como que primero se va a ir suavizando, convenciendo, y seguramente después, precisamente para que en el 27 se resuelva lo que en el 30 ya deberá estar definitivo, cero reelección. Es decir, un poco así como que todavía les darán chance a una generación más de posibles reelectos, tanto en los congresos como en los municipios, me parece, para que en el 27 volverlo a cerrar. Por ahí creo que viene el tema. Ese es un tema central, ese y el de los plurinominales, que ahí sí creo que no va a esperar, pero ya veremos. Eso nos tiene que llevar a reflexionar sobre el sistema de partidos. Así es. Porque, miren, el poder llama y el ejercicio pragmático del poder con más razón. La gente le gusta estar con el ganador. Eso es lógico. Pero también es cierto que cuando hay una clara diferencia en torno a lo que representa el ganador, pues la gente lucha desde la oposición. Si no, no hubiera existido la oposición durante tantos años hasta que se convirtió en gobierno. Bueno, y eso no es responsabilidad finalmente de Morena. Morena ha llegado al poder y suma. Va una tendencia que a lo mejor, por lo menos a mí, no me podría gustar mucho, que todo se monopolice en una sola fuerza política, porque hay una mala experiencia en la historia del país, Sí. ¿no? Pero también es cierto que la oposición no ha sabido reaccionar y no ha sabido rehacerse ante la nueva realidad. No ha entendido lo que venía. Yo he venido pues, diciendo y lo reitero, ellos tenían la oportunidad de haber empezado a reinventarse desde el 2018, no lo hicieron y ahora
que la aplanadora ha sido descomunal en el 2024, pues sinceramente se ve que no hayan qué hacer. La vez anterior incluso comentábamos aquí que Morena en ese sentido está siendo más dinámico y pone en su dirigencia nacional a jóvenes, yo decía a los millennials, porque está pensando ya en cómo ir preparando el futuro, y eso lo tendrían que estar haciendo, lo tuvieron que estar haciendo hace 5 años los opositores para preparar precisamente este presente que era su futuro, y ahora que ya está la evidencia, tampoco lo están haciendo. Sí. Entonces, mientras eso no suceda, pues les va a estar pasando esto. No dan alternativa, pues la gente busca dónde está la alternativa. Que la renovación tiene que ver con eso, Claro. con la formación de jóvenes, con la formación de cuadros, con la preparación ideológica. Lo que pasa es que también está sucediendo algo que no es privativo de México, por cierto, que cada vez menos hay identidades ideológicas en la política. Cada vez más los partidos funcionan como plataformas para acceder al poder, pero no necesariamente sobre la base de identidad ideológica. Por eso es muy fácil que alguien se mueva de un partido al otro y duerma tranquilo. No pasan, en otros tiempos parecían realmente traiciones, como dicen ahora los dirigentes, pero la verdad es que tampoco hay mucha diferencia, digamos, porque no han quedado claro las diferencias ideológicas y de propuesta. Y al no existir eso, pues puedes estar donde sea. ¿Y dónde vas a estar? Pues donde está el ganador. En esta ocasión, más bien lo que yo quiero resaltar es algo que me parece que tiene un impacto muy práctico en la vida cotidiana de nuestros niños, de las familias de nuestros niños. Y es algo que me parece que ha pasado más o menos desapercibido, pero que es necesario pues comentarlo, informarlo y comentarlo. En la última semana de septiembre, antes de ya se terminara el sexenio, tomando como base la Ley General de Educación que se aprobó en el 2023, la nueva ley educativa, ¿no? Lo que se ha llamado la nueva escuela mexicana, que ahí se dice en términos generales que se debe de acabar con la distribución y venta en las escuelas de la llamada comida chatarra, la que es muy azucarada y todo esto. Bueno, pues en la última semana de septiembre, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, unos días antes de irse el presidente, emitió los nuevos lineamientos para la comercialización de esta comida no solamente en las escuelas y en las cooperativas, sino también en sus alrededores. Y dice, se ha establecido para que se prohíba la venta de alimentos y productos procesados con altos niveles de sodio, azúcar o grasas saturadas. Es lo que muchos han llamado ley chatarra y no es la primera vez que sucede, por cierto. Ya ha habido varios intentos de esto. Sin embargo, hay una nueva disposición que estará ya en vigor en los próximos días. Pero lo que me llama la atención y comparto es que no se refiere exclusivamente a alimentos procesados, digamos, envasados, las bolsitas de las papitas y todo este tipo de cosas, sino que se hace una lista bastante interesante donde se incorporan inclusive alimentos que son parte tradicional de la dieta mexicana, pero que se considera que para los niños pueden ser pues agresivos o peligrosos, digamos, en términos de la dieta, ¿no? Okay. No solamente pizzas y hot dogs o hamburguesas, que sería como lo lógico, sino las quesadillas, sopes, tacos dorados, tacos sudados, chilaquiles fritos, gorditas sincronizadas con jamón, tamales, burritos y preparaciones con embutidos como las de salchicha, chorizo, longaniza, salami y jamón. Puede sonar un poco drástico porque algunos de los alimentos que he mencionado no solamente es que se vendan en las cooperativas o en los alrededores de la escuela, sino que incluso pueden ser elaborados en casa y son los que le dan a los chicos para que lleven, Entonces en caso no de que van lleven sus alimentos, ¿no? no van a poder llevar, como quien dice, el lunch, ¿no? Incluyendo esta lista de alimentos. Exactamente. Esa es la indicación. Hay que darle seguimiento, vamos a ver qué sucede. Sabemos que algo que está muy arraigado en la cultura de cualquier sociedad es muy difícil erradicarlo, pero también es cierto que el mensaje que se manda
busca llamar la atención sobre un problema que es real, que es el de la obesidad infantil. Junto con los Estados Unidos, somos uno de los países con mayores niveles de obesidad infantil. Bueno, no quería dejar pasar la oportunidad de comentarlo porque creo que un poco ha pasado de noche. Sí. Y en algún momento le puede caer de sorpresa a las personas cuando de repente le digan, oiga, pues esto no se lo puede dar a su niño, no lo puede traer a la escuela. Sí, sí, Y eso sí. ya está determinado como una disposición del gobierno. Es de las herencias de última hora que dejó el presidente López Obrador. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social.